Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma, que allá en lo guarde, lo bendiga siempre. Estamos en un episodio más de Educación Noágida. Agradecemos a todos los que están siguiendo estas enseñanzas, los que la están compartiendo con sus familiares, sus redes sociales. Como siempre decimos, si la compartís, nos ayudás a difundir la Torá. También los 7 preceptos universales. Si todavía no te suscribiste al canal, que lo estés haciendo, nos des un like, nos hagan comentarios también, alguna pregunta. Estoy contento porque estamos retomando estas enseñanzas. Y este capítulo 7 se llama Educar con Amor. Y vamos a hablar justamente de la conexión que tiene padre e hijo, que tiene madre e hijo. Es una conexión espiritual, pero tenemos que diferenciar la conexión que tenemos espiritual con nuestros hijos con lo que es el amor. El amor se hace, el amor se construye. El amor no es algo que mágicamente levantamos una mano y pedimos y tenemos amor, sino que se hace con trabajo. Y justamente estamos trabajando en nosotros para poder educar. Y la palabra Javá, que es amor en hebreo, tiene una raíz, tiene un shoresh, que es de dar. Hab, que es dar. Entonces, ¿qué es amor? Es una acción de dar. Los sabios dicen que uno ama al que le da. ¿Uno ama a quién? Al que le da. Entonces, la educación es el acto supremo de dar. ¿De dar qué? De dar tiempo, de dar atención y de dar valores. O sea, la educación es el acto supremo de dar, que es dar tiempo, dar atención y dar valores. Entonces, amar implica que nosotros nos enfoquemos en las virtudes de los niños, en las virtudes de nuestros chicos. ¿Para qué? Para aumentarle su autoestima. No bajarle la autoestima, sino que enfocarnos en las virtudes que tienen. Y eso va a hacer que el niño eleve su autoestima, y es tan importante para su vida. Entonces, acciones simples como prestarle atención, como escucharlos, como tomarle la mano al hijo, eso le da seguridad al niño. Es tan simple como eso. Esas cosas son simples, pero son fundamentales para que el niño se sienta seguro. Hay una recomendación que es tanto para el maestro, tanto para el profesor, tanto para un rabino, es hacer un vínculo con los alumnos de amor. Porque cuando hay amor, cuando se genera un ambiente de amor, es donde realmente te escuchan. Cuando el alumno escucha, es cuando hay amor, cuando hay ambiente de amor. Cuando el niño escucha, cuando hay amor en el hogar. Cuando un ambiente de amor, y no todo lo que vimos en otro capítulo, que puede ser un hogar que hay gritos y hay cosas malas. Cuando hay amor, el chico te escucha, el alumno escucha cuando hay amor. Entonces, cuando hay amor y cuando hay confianza, el alumno o el hijo está dispuesto a recibir el mensaje que quiere dar el educador. Este punto es muy importante porque nosotros los padres tenemos que despertar el amor de nuestros hijos hacia nosotros. Los padres tienen que despertar el amor de los hijos hacia ellos, hacia los padres. Y algunos podrán decir, pero bueno, ¿cómo puedes remarcar esto? ¿Cómo puedes estar remarcando que yo tenga que despertarle el amor a mi hijo? Si es mi hijo, tiene mi sangre, le di la vida. Es como que uno cree que el amor es algo natural, que es algo que ya está. Como es mi hijo, me ama. Es mi hijo, me tiene que amar porque él es mi hijo. Y vemos casos que hay hijos que odian a sus padres. Lo odian. ¿Pero por qué lo odian? A ver, ¿por qué odian? Hay hijos, ustedes conocerán familias o en algún lado que nunca escuchemos, pero bueno, existen. Familias que los hijos no le hablan a los padres, lo odian. ¿Pero por qué lo odian? Por las acciones. ¿Qué estamos diciendo? Amor es acción de dar, de comprender, de escuchar. Y a veces todo lo contrario, el padre que no escucha, que no presta atención a su hijo, no lo llena de buenas cualidades, no favorece a sus buenos valores, sino que le está siempre destacando los defectos. Ese padre puede llegar a ser odiado. Entonces, al amor entre padre e hijo
no lo demos como sentado que si ya está, es mi hijo, me tiene que amar. No, tenés que trabajar, tenés que despertar. Por eso decimos, tenés que trabajar, tenés que despertar el amor de tus hijos hacia vos. Es por eso que dijimos al comienzo, no es algo que mágico, no es algo espiritual, es algo que se trabaja. El amor se tiene que trabajar. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que lo tenés que decir. Yo amo a mi hijo, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lo amo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que lo amo? Ya sabe que lo amo. Papá y mamá lo aman. Se lo tenés que decir. Nosotros creemos que ellos autoperciben nuestro amor. Y dicen los sabios que el amor no se autopercibe. El amor, cuando uno ama, aparte de hacer la acción, de que demostrando el amor, de hacer la acción, tenés que decirlo. Tenés que decirlo, se lo tenés que decir. Te amo, hijo. Te amo, hija. Se lo tenés que decir siempre. No importa la edad que tenga. Le tenés que decir a tus hijos que lo amás. Pero si ellos ya saben que lo amo, soy el padre. No saben. Tenés que decirlo, eso crees vos. Cuando son grandes puede haber una comprensión mayor, pero cuando son chicos, uno cree que ellos saben que yo lo amo. Pero se lo tengo que decir. Y esta parte es para preguntarse, bueno, mis padres me decían que me amaban. ¿Le costaba decir a los padres de antes, a los hijos que lo amaban? Y yo creo que sí. Mi experiencia como hijo, recuerdo muy pocas veces de escuchar a mi mamá o a mi papá decir que me amaban. Decírmelo, no escribir una cartita, recibir regalo. Yo sabía que me amaban porque me dieron, hacían la acción de Jabá, que es dar. Pero no me lo decían. Y a veces necesitas que te lo digan. Entonces, no hagas lo mismo con tus hijos. Recordá vos que estás escuchando este video. Poné un comentario si querés. Te decían que te amaban. Te decían siempre te decían que te amaban tus padres. Yo creo que antes costaba más. Yo creo que ahora hay más información. Hay más datos sobre psicología. Y la gente está volcado más a la espiritualidad. Y creo que esas brechas se fueron rompiendo. Antes creo que era más difícil hablar de algunas cosas. Y era como que hasta tenía vergüenza. Y un hijo de repente también tenía vergüenza de decirle al papá que lo amaba. Porque estaba esa tirantes. Entonces, ¿cómo es? ¿Te autopercibís que el otro te ama? No te autopercibas. Y en la pareja también. La pareja, díganse que se aman. Díganse. Decíselo a tu esposa. Decíselo a tu esposo. Decíselo a tu hijo. Decíselo a tu hija. Y ellos también van a empezar a decirte, papá te amo, mamá te amo. Y cuando tengan ellos sus hijos, no les va a costar para nada decir, te amo. Quizás a nosotros ahora trabajando, haciendo el trabajo que estamos haciendo, no nos está costando porque lo venimos trabajando, pero hay que trabajarlo. Entonces, ahora nosotros por ahí no es más fácil porque estamos educándonos, como dijimos, tenemos que educarnos primero nosotros para educar a nuestros hijos. Entonces ellos ya lo van a escuchar todo el tiempo. Hijos, yo te amo, hija, yo te amo. Lo tienen que escuchar, lo tienen que saber. Que no se te ocurra a vos que ellos perciben tu amor. No se percibe el amor. Hay que decir, hay que hacer, hay que actuar en consecuencia y hay que decirlo. Hay que decirle a la persona que la amás. El camino del monoteísmo es el equilibrio. Dicen los sabios que uno debe educar con un equilibrio, con Gesed y Geburá, con amor y con justicia, con temor. Entonces la educación requiere de dos fuerzas opuestas, Gesed, que es bondad, y Geburá, que es justicia. Poner límites. Con respecto a la educación hay un dicho que dice, se debe alejar con la mano derecha y se debe acercar con la mano izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? La mano derecha representa a la bondad, a Gesed, y la mano izquierda representa a Geburá, a justicia, al temor, a la disciplina. Más demostración de amor y aprecio que advertencias y reproches. Tiene que haber más amor, tiene que haber más palabras lindas que le digamos a nuestros hijos que retos. La mano derecha, que es bondad, que es amor, abraza y consuela
y permite que el niño se exprese con libertad. Y la disciplina, la mano izquierda, es la que establece límites firmes y responsables, no por ira, no porque estoy enojado. Yo pongo disciplina a mi hijo no porque estoy enojado, eso es un punto que vamos a tocar más adelante, porque nos enojamos, sino que por beneficio del futuro de mi hijo, por el bienestar de ellos cuando sean grandes. Por eso disciplino, como dice Shlomo, el rey Salomón, en el libro de Mislei, Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice así: el que detiene la vara odia a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo disciplina. Así dice el libro de Mislei. Ahora, muchos creen que dice detiene la vara, no lo ama a su hijo el que detiene la vara, mas el que lo ama lo disciplina. Uno cree que esto tiene que ver con los golpes a los hijos. Dios no lo permita, que nunca sepamos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que venimos hablando de Gesed y Geburá. Ahabá, de amor, de abrazar más y desparramar menos con la izquierda, con Geburá, con justicia. Entonces, cuando habla de disciplina y el versículo, no está hablando de un acto de crueldad, sino todo lo contrario. Está hablando de una expresión de amor y responsabilidad de los padres hacia los hijos. Amor y responsabilidad, eso es disciplina. ¿Cuál es la disciplina que habla el rey Salomón? Es amor y responsabilidad de los padres hacia los hijos. Esa disciplina no es vara, meterle vara, palo a los hijos. Este es un tema que vamos a hablar más adelante, en capítulos más adelante. Si se le puede pegar a los hijos o no se le puede pegar a los hijos. Entonces, no disciplinar es no tener cuidado por el futuro de nuestros hijos. Cuando la frase dice desde temprano, está refiriéndose de cuando son muy niños, de muy pequeños, como estamos viendo, ir incorporándole la emuná, la fe, incorporándole los rezos, como estuvimos aprendiendo en los capítulos anteriores. Ir incorporándole el amor, la paciencia, que vean que todo lo conduce a Shem, que Dios es el creador del mundo, para que ellos no se enojen. Y esto porque hay que hacerlo de temprana edad, para que no lleguen a tener malos rasgos de carácter y se desarrollen en ellos malos hábitos. Cuando está la palabra vara y también está la palabra castigo, cuando se habla de vara y castigo en la literatura de la sabiduría, de la Torá, de los sabios, cuando dice vara y castigo, esto simboliza la guía y la instrucción necesaria para el joven, para desviarlo, para sacarlo del camino del error. Esto es la vara y el castigo. No pegarles, sino que guiarlos e instruirlos para que ellos puedan salir y desviarse del camino del error. Entonces, según el Midrash, si uno como padre no reprende a su hijo, no lo disciplina a su hijo, dice que éste acabará actuando con crueldad y con maldad, y su propio padre lo va a despreciar en el futuro. Si el padre no actuó, no hizo el acto de amor, no hizo el acto de ahabá, después el mismo padre lo va a despreciar a su hijo, no lo va a querer, porque éste va a agarrar caminos que no son de la bondad, sino que es de la maldad y de la crueldad. Qué grande que es la sabiduría del rey Salomón. Cuando él habla de castigo y de vara, está hablando de una responsabilidad, de unas restricciones, de una disciplina que tiene que poner el padre, con amor, con ahabá. Alguien lo puede interpretar mal, por eso lo aclaramos. Lo puede interpretar como golpes, como vara, como castigo, como palo. Y no es así. Entonces, cuando la educación del niño está enfocada en no en las críticas hacia él, sino en los elogios y en enfocarnos en las cosas buenas que tienen, en potenciar esas cosas, esas cualidades que tienen buenas, eso va a hacer que él tenga confianza en los padres. Entonces el niño va a ver que hay confianza en el padre, que hay amor en los padres, y ahí va a llegar, va a ser receptor de la enseñanza de sus padres. Y el mismo rey Salomón, en el capítulo 22, versículo 6 del libro de Mishlei, conocido como el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo muy conocido. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando dice, habla de que instruya al niño en su camino. No está hablando del camino de Hashem, no está hablando del camino de la Torá, no está hablando del camino de los 7 preceptos, eso ya sabemos que lo debemos hacer. Está hablando, instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Los sabios dicen que esto tiene que ver con el ritmo del niño. No forzar el proceso, ni acelerar las etapas de desarrollo del niño. O sea, no hacer que el niño queme etapas,
respetar las etapas del niño. Y esto también tiene que ver con que el padre debe conocer la naturaleza única de su hijo para guiarlo hacia su propio potencial. De esto está hablando el rey Salomón. Que lo instruya en su camino, que lo guíes en su camino, que le reconozca todas las cosas buenas que él tiene. Entonces, los sabios que aconsejan que abracemos más, que amemos más, que digamos mejores palabras, que haya más palabras buenas y no tanto de reproche, que no tiene que ser habitual. Tiene que ser al revés, no tiene que ser habitual la palabra de reproche, sino que la palabra de amor y ajabá tienen que ser las habituales. Entonces abrazamos más con la derecha y desparramamos menos con la izquierda. Ese es el equilibrio que tiene que haber. Y que instruyamos al niño en su camino, que le reconozcamos todas las virtudes que tiene y guiarlo ahí, en donde él tiene la potencia, en su potencia, potenciarle todas las virtudes buenas que tiene. Entonces hay padres que la pasan haciendo lo contrario. Debemos trabajar entonces en las cosas positivas y retarlo por la positiva. Hay padres que se la pasan bajándole la estima a los hijos. Y este es un tema muy importante, la estima de nuestros hijos. Si se la bajás todo el tiempo diciéndole que sos un bruto, que sos un tonto, que sos igual a tu padre, que sos igual a tu madre, que sos igual que tu abuelo, que nunca vas a entender, que culpa tuya me está pasando esto, culparle a los hijos por lo que le pasa a los padres. De esta forma lo estás haciendo a una persona totalmente con una estima por el suelo. Y cuando lo retás, no tiene que haber ira. Los sabios dicen que está prohibido enojarse con los hijos. Si tenés un permiso, que debes actuar como si fuese que estás enojado. Tenés que actuar como que estás enojado, pero dentro de tu corazón no tiene que haber enojo, porque el enojo tiene que ver con ¿qué? Con la soberbia. El enojo tiene que ver con la arrogancia. Me enoja que mi hijo, a quien yo lo estoy criando, al que yo lo estoy educando, me conteste mal. Eso me hierve la sangre, me quito, le pego, lo reto, lo castigo, le pego, porque me está tocando en mi orgullo. Y eso está mal, no es correcto. Entonces tengo que sacar todo el orgullo, toda mi ira, y tengo que educar con responsabilidad, sin ira. Sin enojo, no tiene que haber enojo en el corazón. Sí actuar como que estoy enojado, porque los niños, ellos son muy vivos, perciben. Tratar de retarlos con palabras buenas y por la positiva, como diciéndole, por ejemplo, cómo va a ser un príncipe o una princesa, cómo va a ser esto. No te queda bien. De hacerle ver las cosas que están mal, pero por el lado positivo. Estás en un lugar que hay amor. Nosotros como padres hablamos bien. Te queda mal que vos digas estas malas palabras o que hables de determinada forma. No te queda bien a un niño tan bonito, una niña tan bonita. Porque está comprobado científicamente que la estima de los niños, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, por eso dice ahí el sabio, desde temprana edad tenés que educar a tus hijos. Porque desde temprana edad ellos tienen la estima alta hasta que van creciendo y su estima se le va bajando. Entonces, cuando ellos empiezan jardín o preescolar, ellos no tienen problema de actuar, de jugar con los chicos, de demostrarse como son. Se demuestran como son, el niño no tiene vergüenza. Pero cuando van creciendo, ya en la primaria, entran hasta que termine ese ciclo de primaria, ya su estima cada vez que va creciendo le va bajando. Los compañeros lo cargan, se empiezan a fijar en el otro, qué tiene el otro, qué no tengo yo. Y esa estima se va bajando, y cuando son preadolescentes, mucho más, cuando son adolescentes y jóvenes también, se le baja cada vez más la estima. Por eso hay jóvenes, hay preadolescentes que están encerrados porque tienen la estima baja. O se van hacia las drogas o van hacia modas que están encerrados y se ponen en contra de sus padres. Pero porque tienen estima por el suelo. Los padres tienen que trabajar y potenciar, como dice el rey Salomón en el Proverbio 22:6, potenciar en su camino al niño. Entonces uno sabiendo esto, sabe que se le va a ir bajando la estima por su edad. Uno tiene que potenciársela, no bajársela con malas cosas, como dijimos, con porquería, diciéndole basura, tonto, inútil, burro, sino que todo lo contrario.
sos bueno, sos inteligente, vos que sos tan inteligente, no hagas esto, te equivocaste, mira acá, vos sos muy inteligente, no lo tenés que hacer, vos sos muy lindo, vos sos muy bueno, vos sos usar palabras positivas, retar de forma positiva para que el niño no se le baje la estima, sino que le crezca cuando vaya creciendo, que tenga fortaleza en su estima y confianza en sus padres y realmente ver que sus padres lo aman. Ni hablar de los padres que golpean a sus hijos y a veces por su frustración, porque son frustrados en el trabajo, porque son frustrados con su pareja, porque son frustrados con un vicio que los tiene dominado y vienen y le pegan, se la agarran con los chicos, le dicen de todo y les pegan. ¿Cómo van a salir esas vidas? ¿Para dónde van a ir cuando sean grandes? Todo lo contrario a lo que dice el versículo del rey Salomón, que instruye al niño en su camino. Estás instruyendo no en el camino de él, lo estás metiendo en tu camino que es malo porque vos no te instruiste, porque vos no te educaste, porque vos no querés mejorar, y como está tu camino destruido, le estás destruyendo también el camino a tu hijo. Y eso no es amor. Entonces, ¿cuál es el vínculo? ¿Se nace con el amor o se construye? El amor se construye, no es algo que viene mágicamente de arriba. El amor se construye y hay que decirle a los hijos, porque ellos no autoperciben que vos lo amás, tenés que decírselo: te amo, hijo, te amo, hija. Y cuando los padres son críticos de los hijos, aunque en su corazón ellos lo aman a los hijos, esto hace que el niño se aleje. El niño se aleja. Ellos aman a sus hijos, pero son críticos todo el tiempo con ellos. ¿Qué hace esto? Que el hijo se empiece a alejar y no acepte la enseñanza de sus padres. Lo primero que debemos lograr nosotros como padres para tener una educación exitosa es que los niños se sientan realmente queridos, que los niños se sientan realmente que los amamos. Que sin amor los niños no reciben ninguna educación. Hay una recomendación que hacen los sabios con respecto a la estima, es que tengamos respeto y amor hacia nuestros hijos, pero verdadero. Y que, por ejemplo, cuando una persona hace algo malo, y esto habla con respecto al prójimo, cuando una persona hace algo malo, lo hizo sin querer quizás, uno no lo tiene que mirar, no lo tiene que ver, y no tiene que reírse de esa situación. A veces, cuántas veces nuestros hijos hacen algo, se equivocan y nos reímos o lo avergonzamos hasta en público a nuestros hijos. Nos reímos de él y se le baja la estima. Entonces, si al prójimo, y no lo tiene que ver para que él se recupere más fácil del error que hizo, de que si se cayó de una bicicleta o se tropezó y uno no mira, en ese momento vio que uno corre la mirada. Cuando pasan esas cosas, eso hace que la persona no se sienta tan mal, ya se siente un poco frustrada porque se cayó en la calle. Pero si están todos mirando y riéndose, se frustra más todavía. Y este es el ejemplo ideal que ponen los sabios con los hijos. Si uno al hijo se equivoca, y encima que se equivoca le dice de todo, y se ríe o se burla, y lo hace pasar vergüenza, le demuestra que a veces compiten los padres con los hijos. Yo soy superior a vos. Lo estás frustrando, lo estás haciendo que del error no aprenda, sino que se frustre. Entonces el niño que ve que los padres se están riendo, se están burlando, el que piensa en ese momento: no me quieren. Y tiene razón, dicen los sabios. Tiene razón de pensar así. Los padres no lo quieren. Un padre que se burla de su hijo, que se le ríe en la cara, que hagan que los demás se rían de él, no lo quiere al hijo. Está haciendo un acto contrario a lo que es el acto de amor. El rey Salomón en Mishlei 10:12 también habla del amor y habla que el amor tapa todos los errores. Los sabios dicen que los padres que aman a sus hijos soportan sus travesuras, soportan sus errores, lo soportan porque el amor todo lo tapa, el amor todo lo soporta. El amor de los padres a sus hijos se reconoce cuando tienen la capacidad de cubrir los errores de sus hijos. Acuérdense del rey David, de dichoso eres, que vimos en los capítulos anteriores, que el rey David decía: dichoso es, qué bueno que estás ayudando a mamá, qué bueno que ayudas a tu hermano, dichoso es. Ese es el camino, ir por lo positivo. Y cuando llegamos a construir esa confianza con nuestros hijos, va a pasar que cuando él tenga un problema, va a venir y se lo va a contar a mamá, se lo va a contar a papá. Va a tener problemas en la escuela con algún niño, no lo va a ocultar, porque confía en sus padres y saben que los padres tienen la mejor respuesta y la mejor salida para ese problema que él está viendo.
cuando sea más grande también va a evitar de muchos peligros, porque los padres van a estar al tanto de lo que hacen, porque el niño solo o la niña sola le van a contar. Y todo lo contrario, si saben que los padres le van a gritar, lo van a retar a él, le van a echar la culpa a él, le van a decir vos siempre lo mismo, siempre estás peleando, o sea, todo lo negativo, el niño no va a querer hablar, no va a contar y va a correr riesgo su vida, va a correr riesgo su integridad, tanto espiritual, emocional y también físicamente. Que realmente ellos van a ver que realmente su hogar es una fortaleza, es una muralla, donde hay oído para escucharlo, donde hay palabras positivas para guiarlos. El niño y la niña van a poder recurrir a sus padres porque ellos van a ver de muy pequeños que sus padres tienen un lazo de amor con ellos. Qué importante es este capítulo número 7, que es educar con amor. Educar con amor es tener acciones de amor, es tener acciones de comprensión, de entender, de escuchar, de estar presente, y obviamente que también es el equilibrio, como vimos, de Gesed y Geburá, de bondad y de justicia, una justicia con responsabilidad y también con amor. De esa forma nuestros hijos van a correr menos riesgo y va a haber un verdadero vínculo entre nosotros. Y una cosa muy importante, decirle a tu hijo hoy mismo, después de ver este video, decirle a tu hijo: hijo te amo, hija te amo. Y decíselo cada vez que pueda. Y acordate que eso tiene que estar acompañado con acciones, pero acciones de Gesed, acciones de bondad, para que no sean solo palabras huecas, sino que ellos realmente, ahora que vos se lo decís, puedan percibir el amor que vos le tenés a ellos. Bien amigos, les deseo a todos bendiciones, que el Eterno, el bendito sea, el Creador del Universo, esté bendiciendo a cada una de sus vidas, a sus hogares, a sus hijos. Les agradezco por estar del otro lado. Les pido que ustedes puedan compartir este video en sus redes sociales, con los familiares, con los amigos, y que estén apoyando también este canal de YouTube, Casa Noah, y también a nuestros maestros. Los esperamos a todos en otro episodio de Educación Noágida. Gracias por todo, que el Creador los bendiga ricamente. Nos vemos, chau.